Batman ha enfrentado al Guasón, al Pingüino y Dos Caras, pero pocas veces lo hemos visto tan furioso como cuando la víctima es un niño que no tiene a nadie en el mundo. Hoy platicaremos de uno de los villanos más despreciables, pero también de los más olvidados de Batman, la serie animada. Este es el Rey de las Alcantarillas. Un episodio irregular, sí, pero con un mensaje tan potente que hoy de adultos nos duele más que cuando lo vimos por primera vez. Quédense con nosotros. Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheraton somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Nosotros somos Sheraton y Violeta. Y el día de hoy tenemos un episodio de Batman, la serie animada, para los que ya tienen rato con nosotros. Saben que usualmente vamos campechaneando entre series, películas, música y literatura. Sin embargo, les platicamos que ahorita estamos en plena temporada alta de trabajo, por lo cual decidimos dejar la película que íbamos a traer para el día de hoy. Así es, era una película un poquito más complicada para ver, emocionalmente sobre todo. Sí. Y bueno, optamos por traer este episodio de una serie que ya saben que amamos con locura y que por cierto fue con la que inauguramos este canal hace ya más de un año, ¿no? Así es. Eso sí, no sé qué tanto emocionalmente fue menos confrontativo ver este episodio en lugar de la película que les íbamos a traer, que de hecho no se preocupen, la vamos a traer eventualmente. Pero bueno, creo que Sheraton tenía mucha razón con lo que me dijo mientras veíamos este episodio, y es que verlo cuando fuimos niños a verlo ahora ya como adultos que somos es algo que cambia la percepción un poco. Sí. Un poco es decir mucho, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos a abrir ahora sí con el programa con ustedes, los habitantes del subsuelo. Los habitantes del subsuelo pertenecen a la primera temporada de Batman, la serie animada de 1992. Fue el episodio número 27 y se estrenó el 21 de octubre de 1992. En lo que parece ser una noche tranquila en Ciudad Gótica, Batman patrulla cerca del tren, cuando divisa a dos jovencillos jugando en lo alto de uno de los vagones, haciéndose los valientes cuando en realidad se están poniendo en un riesgo inminente de perecer. Batman salva a uno de ellos. Mientras tanto, en las calles de la ciudad, un pequeño ser que parece un duendecillo con gafas oscuras y una caperuza verde arrebata el bolso a una mujer mayor con aspecto pudiente. Batman le escucha al decir al incrédulo policía que le había robado un duendecillo. Investigando un poco más, Batman da en los bajos de cierta parte de la ciudad, donde toda una comunidad está bajo el mando represivo y abusivo de un hombre con vestimenta de estilo victoriano, decadente, que se hace llamar el Rey de las Alcantarillas. Este odioso y vil hombre tiene a niños y adolescentes malviviendo en una alcantarilla y manteniéndolos a su servicio, mientras les hace creer que él les ha dado un lugar donde existir, cuando otras personas lo rechazaron. Cuando además cuenta con varios caimanes como mascotas, que le obedecen y a los cuales alimenta con niños a los que ya no quiere. Frog es un chiquillo de aproximadamente 7 a 10 años. Es capturado por Batman, quien lo lleva a la Baticueva para recolectar más información sobre esta lamentable y sórdida situación. Ahí Alfred lo alimentará, intentará bañarlo y le proporcionará una cama para que tenga un óptimo descanso. Todo esto no sin una alta cuota de travesuras de las cuales tendrá que lidiar Alfred. Frog lleva a Batman con sus otros pequeños amigos de capuchas verdes y con el infame Rey de las Alcantarillas. Y bueno, pues ya escuchamos la premisa de este episodio particular de esa serie tan entrañable que es Batman de los 90s. Así es. Y bueno, pues quisiera saber cuál es tu opinión ahora que estabas platicando conmigo. Me parecen muy interesantes tus puntos de vista. Entonces me gustaría que lo compartieras con la audiencia. Claro que sí. Bueno, pues fíjate que es un episodio que encontré bastante irregular en general. Para empezar, y elogiando los detalles pues positivos que encontré en este capítulo, te diría que definitivamente es una temática bastante dura, pero que me parece excelente que se haya tocado en esta serie, cosa que de hecho no me sorprende, ¿eh? Creo que Batman, la serie animada, fue un proyecto que, como ya mencionamos en aquel episodio en el que abrimos este canal, Corazón de Hielo, que híjole, ese sí es redondito, es perfecto como tal. Creo que es una serie que, a pesar de que pues estaba dirigida
para niños y adolescentes tenía estas temáticas duras, adultas, reales, exacto, y obscuras, ¿no? Que claro, se dan en ciudades grandes. Evidentemente los niños perdidos y los niños a los que mal llamamos o llamaríamos niños de la calle, que tienen raíces como el abandono, la pobreza, el maltrato y muchas veces correlacionado con adicciones, es una de estas problemáticas, ¿no? De esta ciudad. Gótica no está exenta de ella. Sí. Y totalmente me encanta que lo hayan tocado en la caricatura. Sí, de hecho es una temática como muchos otros episodios que vemos en Batman, la serie animada. Sí. Tienden a tener ese tipo de conceptos, ¿no? Mucho más adultos, más oscuros. Así es. Algo que no esperaríamos en una caricatura de los 90s. Recuerdo que sí había algunos temas en algunas caricaturas, pero no eran tan adultas y tan oscuras como estas, ¿no? Así es. Y obviamente, como bien decías, se ven diferentes de adultos que de niños. En este caso, Ciudad Gótica, pues es una especie de retrato oscuro de una Nueva York, mezclada con un Detroit, por así decirlo. Y un tantito, ¿no? Un toquecito de Detroit. Ciudades. Sí. Y también, pues, nos habla también de estos niños de los que nadie habla, de los que no se visibilizan precisamente, ¿no? Los Así niños es. de la calle. Los olvidados, diría Buñuel, ¿no? Así es. Pero bueno, me encanta también la manera en la que diseñaron al Rey de las Alcantarillas. Con esto, ojo, me refiero únicamente al físico, en sí a las características físicas de cómo dibujaron al personaje. Tiene esta estética victoriana decadente, que fíjate que a mí me recordó inmediatamente a ciertos personajes que interpretó a lo largo de su vida Vincent Price, como claro, por ejemplo en La Fosa y el Péndulo, ¿no? Ay, estas capitas. Está genial, pero sus oídos quedaron aturdidos por tanto griterío en esa película. Sí, sí, claro. Estas capitas, estos sombreros de ala ancha, ¿no? Estas botas también, claro, altas. Claro. Y otra película que también me encantaría de hecho traer al canal, que es The Whip and the Body. No sé si la recuerdas, ahí no sale Vincent Price, sale Christopher Lee, de hecho. Ah, claro, a quienes no sepan quién es Christopher Lee, que lo dudo, Saruman en El Señor de los Anillos. Así es. Sí. Así es, y también salen muchas películas de Tim Burton, ¿no? Así es. Pero bueno, me encantó cómo lo diseñaron, cómo lo dibujaron. Sin embargo, y aquí quiero comenzar con estos detalles que creo yo que tenían esta área de oportunidad, por así decirlo, que más bien serían las fallas que yo le encontré al episodio. Evidentemente me encantaría haber sabido mucho más de este personaje, ¿no? Creo que no nos dan mucho más contexto, no nos dicen de dónde venía, por qué hacía lo que hacía, si quizá como yo misma imagino también fue un niño desamparado alguna vez, no lo sé. Esto es algo que siento que nos quedó totalmente a deber el episodio, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, en personajes como el Rey de las Alcantarillas es que fueron personajes creados exclusivamente para serie de televisión. No están en el canon, o no estaban en el canon de Batman, tal cual. Ajá. Estos fueron igual que Harley, o sea, son personajes que fueron creados exclusivamente para la televisión y para esta serie. Y él no tuvo tanta suerte como Harley Quinn, él no tuvo un gran punch, no tuvo un atractivo tan grande. Harley, al contrario, ¿no? Fue un personaje que realmente sí atrajo mucho la atención, y ella consiguió incluso su propia serie. Por eso se le desarrolló más. Así es, ¿no? Se desarrolló mucho más este personaje. Al Rey de las Alcantarillas en los cómics sí se le vuelve a ver, pero en esta reinvención, los nerdos me van a entender, cada cierta época se reinician los cómics, ¿no? Hay un cataclismo que reinicia los universos de los cómics, en este caso, en el caso de DC Comics. Ajá. Y vemos al Rey de las Alcantarillas en la serie llamada Los Nuevos 52. Okay. Que es cuando se reinicia la serie de Batman, sus orígenes y todo este tipo de cosas que vamos viendo, ¿no? Que cambian las historias de origen, ¿no? El lore, por así decirlo. Así es, completamente. Incluso las personalidades cambian, ¿no? Y en este caso, esto sucede con el Rey de las Alcantarillas. Ahí es a donde perdió toda esta magia, por así decirlo, entre comillas, que vemos en la serie animada. Porque se convierte en una especie como de traficante de poca monta que utiliza las alcantarillas como un medio, pero ya no lo vemos como un esclavista. De hecho, creo que esto, por el rumor, no está confirmado, de que pues esto se debió a que la temática del esclavismo infantil era demasiado fuerte para los cómics, aunque fueran los nuevos 52, y no se pretendía dejar a este personaje mucho tiempo. Así que para evitar que hubiera algún tipo de censura a lo que querían hacer originalmente, o eso se dice, se le dejó como un criminal que únicamente hacía tráfico
Nos lo rebajaron. Así es, y de hecho ya tiene otro aspecto incluso, ya no tiene este aspecto victoriano como el que ves, es un personaje que utiliza como una especie, pues de traje, ¿no? Es una especie de dandy, por así decirlo, que utiliza las alcantarillas únicamente. Una versión más light de lo que es el pingüino, por así decirlo. Ajá, claro. Y ya, básicamente. Qué triste, ¿no? Creo que este personaje tenía mucho potencial, un potencial. Sí, tenía un potencial muy grande. Y de hecho hay cómics en otras casas donde hay personajes que tienen ciertas similitudes, sobre todo en el mundo de los mutantes de X-Men, para los que les gusten los X-Men. Me encantan ahí los tienen X-Men. Hay un personaje que es de Nanny, de la niñera, que también tiene este tipo de aspecto. Ella se dedica a liquidar a los padres de mutantes y se queda con los niños para esclavizarlos y decirles algo similar a que ella pues les da refugio y demás, ¿no? Digo, para quienes conozcan esos cómics se darán cuenta que se han explotado estas ideas de una manera diferente. Nada más que en el caso de Marvel, pues obviamente lo hicieron con un tono menos sombrío, menos oscuro, y aquí pues el ver la esclavitud tal cual de cómo es que tienen estos niños, menos en la versión animada, vemos cómo tienen estos niños con esos harapos, cómo no pueden hablar, básicamente los enmudecen. Sí, tiene esta frase muy conocida de los niños deben ser vistos, pero no escuchados. Exactamente. Así es. Exactamente. Sí, fíjate que es algo que de hecho me sorprende mucho para lo que eran los estándares de esta serie, porque prácticamente, les digo, nos dejan con muchísimas incógnitas. Y considero que si a este episodio como tal le hubieran dado más desarrollo, quizá como en otros casos en los que tenemos parte 1 y parte 2, hubiera quedado mucho mejor. Claro. Aquí en México se hizo un revuelo muy grande cuando transmitieron televisión abierta los episodios 1 y 2 de Venganza de Robin, en donde pues nos hablan del origen de Robin, de este Robin, de los Tapia voladores y de la venganza de Robin contra Zuko y demás, y todo este tipo de rollos en los cuales nos hablan de crimen, nos hablan de violencia, nos hablan de chantaje, y cómo es que una persona está con la noción de querer liquidar a otra persona en una serie que, vuelvo a repetir, era completamente hecha para un público infantil, ¿no? Así es, sí, totalmente. Me encanta porque no daban por sentado a los niños ni los trataban como de hecho, estúpidos, ese es el detalle. Eso es lo que yo quería tocar. No los teletubizaban, ¿no? Este tipo de series sí tocaban esas temáticas oscuras de Batman que lo popularizaron tanto. Así es. Y mantenían ese tipo de nivel de inteligencia en los personajes. Eso para el público, encanta. ¿no? Así es. Y es una de las cosas que muy pocas series animadas hicieron realmente. Totalmente. Pero bueno, volviendo a lo que es ese episodio en general, quizá no necesariamente ampliar el contexto de la temática del episodio, pero el villano sí me hubiera encantado. Sí, ¿no? Definitivamente, yo también pienso que tenía mucho potencial, Fíjate, yo soy igual que tú, y además, sobre todo porque un villano de este tipo no era tan caricaturesco, no era tan ajeno a la realidad realmente. Exacto. Pues, darnos cuenta que hay personas que toman a niños, que los esclavizan, que al igual que este tipo los obligan a robar, los obligan a muchos otro tipo de actos criminales. Así es. Y realmente pues los desarrollan de esta manera, ¿no? Sí, totalmente. Entonces hubiera funcionado perfectamente, y sobre todo en una ciudad tan extraña y funesta como llega a ser gótica. Pero fíjate que de hecho no somos los únicos en pensarlo. Déjame platicarte que el mismo director, Frank Poor, comentó lo siguiente, y cito: "Fue mi primer episodio como director, y todavía hay cosas que me dan vergüenza. Normalmente, cuando tenemos un episodio, podemos tener mucha discreción y cambiar las cosas. Ojalá hubiera podido dedicar más tiempo a este guión. Otro problema en ese momento era que teníamos gente de storyboard que complicaba las cosas. Tuve que regresar 2 o 3 veces para arreglar escenas. No entendieron que buscábamos un estándar más alto y esto drenaba mi tiempo. Además, toda esa secuencia del inicio con los chicos jugando en el tren debía haberse recortado". Tu tiempo, pero... Sí. Es que bueno, les voy a dejar aquí estos bloopers para que vean que agarré de sorpresa a Sheratán. Es que porque sí, no me lo sabía. Que complicaba las cosas. Uy. Agregar este cacho a la voz en off. ¿Agregar este cacho? Ahí va. Este detalle no lo conocía Sheratán, que de hecho el mismo director decía, híjole, me hubiera gustado darle más amorcito a este episodio, ¿no? Yo creo que también veía definitivamente este potencial, sobre todo en el villano, ¿no? Y en una temática tan fuerte y que también le puede sacar mucha carnita, ¿no? Por así decirlo.
Fíjate que durante la primera temporada, aquí en América Latina, México conoció a Batman por voz de Jesús Seijas, que fue la primera voz conocida de Batman, y curiosamente, al igual que por lo que estabas tú comentando en este detalle, es que también tuvieron muchos problemas con el doblaje. Jesús Seijas era una buena voz, era una gran voz, pero definitivamente con él tuvieron muchos problemas. Se dice que él llegaba tarde a los llamados para hacer el doblaje, tuvo algunos problemas pues con los pagos, sobre todo en el doblaje latino ha habido muchos problemas. Sí. Él era de origen venezolano, es de origen venezolano. Ya viene el programa de doblaje de hecho, mexicano. Para que por ahí se den una idea, ¿no? Ajá. Y pues este hombre, pues sí, también dio problemas para la grabación de este episodio también. Tuvieron sus detallitos. No es que fuera una mala voz, tuvieron sus conflictos. No fue el único, hubieron varios, hasta que después cambiaron la voz a voz más conocida, la voz latina de Batman, que fue Frank Mainero, quien se le consideró la voz oficial durante muchos años en Batman, la serie animada, después la Liga de la Justicia, en la versión animada y demás. Fíjate que hubo muchos conflictos con estas voces. De hecho, creo que hubo alguna especie de pelea entre los dos, no estoy tan seguro de ese detalle. Por ahí como que lo dejaban entrever, sobre todo porque en aquel entonces no había redes sociales. Hay algunos videos por ahí volando cuando le hicieron una pequeña entrevista a Frank Mainero, precisamente, y hay una entrevista, por ahí debe de estar en YouTube, si no me recuerdo, porque fue donde la escuché, a donde nace la voz de Terry McInnes en Batman del futuro, Batman Beyond. Él es aquí de México y él hace una conexión precisamente con Frank Mainero y con quien le va a hacer la entrevista, y él habla un poco de este tema y habla un poco de Jesús Seijas y de todo lo que sucedió durante las grabaciones y por qué dejó las grabaciones. Pero bueno, esto es como un adelanto para ahí nuestro amigo Curro, que nos ha estado pidiendo doblaje en habla hispana. Vamos a ver qué más hacemos con eso, ¿no? Danos chancecito a que termine la temporada y pues lo vamos Estoy chambeando. Así es. Bueno, todas estas entrevistas que mencionas las voy a buscar aquí en YouTube y ya saben que se las dejo en caja de descripción. Recuerden que nuestras cajas de descripción siempre tienen algo interesante para ustedes, entonces siempre chequenlas. Bueno, chicos, espero que estén disfrutando el episodio del día de hoy, uno que nos encanta, por supuesto, hablar de Batman. Aquí les estoy modelando este juego de anillo con gargantilla que me regaló Sheraton hace más o menos un año. Está hecho, por supuesto, a mano en acero inoxidable. Y chequen, tiene bastante tiempo, no es necesario limpiarlo, no se oxida, no se hace negro, no le pasa nada básicamente. Y así como Gatúbela, también yo tengo mi propio gato negro y un perro pelirrojo. Seguimos con el programa. Pero bueno, en general de este episodio como tal, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu opinión? Cuéntanos un poquito en sí de este episodio en particular. Para empezar, es un episodio muy atípico en este tipo de aspectos, porque si bien en Batman veíamos muchos episodios en los cuales sí se trataban este tipo de temáticas, creo que fue un poco atípico no repetir al villano. De hecho, yo esperaba ver al Rey de las Alcantarillas más adelante durante la serie. Sí. Y fíjate que sí, ahorita de adulto ya lo veo con otros ojos, sumerge en un pensamiento de decir, oye, ¿cuántos niños de la calle no hay que realmente sufren este tipo de detalles donde hay alguna especie de depredador adulto que los utiliza? Me acuerdo mucho incluso de este programa que veíamos aquí en México, que hacía Facundo, y hubo una situación en la cual Facundo hablaba de estas personas, estos pedigüeños que hay en la calle, sobre todo en Ciudad de México para aquel entonces, y que siempre llevan a un niño dormido en brazos, lo llevan con alguna receta médica y demás, ¿no? Pues él hizo una investigación en la cual descubrió que pues había un grupo de personas que rentaban niños. Sí, yo creo que muchos quizás habrán visto el programa, quizás no, pero rentaban niños. A estos niños les daban jarabe para la tos infantil para mantenerlos dormidos, sabe si les daban algún otro medicamento. Y vemos como incluso Facundo, a pesar de ser tan, pues un chico más desmadroso, su programa estaba enfocado al cotorreo, ¿no? Sí, no, de hecho él rompe en llanto completamente, hicieron la denuncia, pero pone directamente la misma perspectiva. Por ejemplo, en el caso de Batman, te ponen una animación y te ponen una temática que es real. Y en este caso, en el programa de Facundo, un programa dedicado únicamente a hacer peripecias y tonterías, se convierte en una temática oscura, una temática muy dura, una temática que es real y de la cual la mayoría estamos completamente expuestos, ¿no? Y como nos muestra cómo realmente hay tanta crueldad que pues toman a los niños, los rentan, los utilizan como una herramienta para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahorita que lo vi de adulto, me puse una perspectiva muy distinta, porque cuando lo vi de niño, pues yo lo disfruté bastante, sobre todo cuando Brock
con Alfred hacia sus travesuras. Esa parte es genial, ¿no? Esa parte en la que están en la mansión Wayne y vemos cómo es que está pasando este tipo de cosas el buen Alfred. Pero sí, ya vemos cómo es posible todo este tipo de cosas, ¿no? Y cómo los tiene pues el rey de las alcantarillas ahí, mientras él come su pavo horneado, el pan su y todo, banquete. los niños nada más observándolo, ¿no? Entonces te pone con una situación completamente diferente porque te das cuenta que son niños que literalmente no tienen a nadie. Y la frase que lo ocupa, más allá de decir que los niños deben ser vistos y no escuchados, bien habla de cómo los niños fueron rechazados, de que nadie los quiere, de que todo el mundo los odiaba, y les metía también este tipo de pensamientos, ¿no? Sí. Yo creo que es una forma de lavado de cerebro, sí, y ese tipo de es. cosas son las que vemos en la realidad. Sí, ¿no? porque les dice quién los va a acoger, ¿no? Yo soy quien les dio un lugar cuando nadie más se los dio. Exactamente. Entonces sí, es bastante doloroso el episodio. Sí, es turbio, sí, realmente cuando lo ves con un ojo muy crítico, sí lo ves con una turbiedad. Y te digo, o sea, es lo que más me sorprende ahora que lo pongo en una perspectiva de adulto, ya no solamente por el episodio, sino ponerme a pensar que este tipo de capítulos traían muy marcadas muchos traumas que yo creo que los mismos autores o los mismos directores traían. Me acuerdo mucho de este episodio que también quería traer, en lugar de este quería traer Muñequita. Ay, Muñequita es muy fuerte también. Un temática que hemos visto, ¿no? En otras películas. No es el temor a envejecer, es el temor a no ser tomado en serio, ¿no? Un episodio también genial. Es otra temática muy diferente, ¿no? Se va obviamente por otra rama, pero también es muy buen episodio, y a ver si lo traemos. Hay muy buenos episodios en esta serie que así perfectamente son completamente temas que hoy en día tratan los influencers, tratan los psicólogos, tratan los psiquiatras, que se vuelven tendencias y que desde ese entonces ya se estaban tocando en esta caricatura, ¿no? Bueno, pues para ir cerrando, ¿tú qué opinas de este final que tenemos en este episodio, Violeta? Bueno, pues fíjate que a pesar de que lo siento, como les decía, un poco al vapor, quizá incluso podríamos pensar que lo cerraron también bastante abruptamente. Pero fíjate que hay dos cosas que yo te puedo decir que me gustaron de hecho muchísimo acerca de este cierre. La primera y la más obvia, creo yo, es evidente. Era Batman diciéndole a este maldito que es la justicia quien dicta la sentencia final de los crímenes, pero que en este caso le encantaría hacerlo él mismo. Es una escena del cierre que me gusta mucho, ¿no? Que es curioso porque, fíjate, perdón que te interrumpa, pero es curioso porque como lo trabajaron en español, se oye mucho mejor que como era en inglés. En inglés es la justicia debería de encargarse de ti, pero tengo ganas de matarte, al menos eso lo dicen en inglés, pero en español estoy tentado a acabar el trabajo. Sí. Esa parte me gusta mucho más y se oye más contundente, ¿no? Sí, me encanta. A veces los de doblaje también, ¿no? Le ponen ahí su toque. Su toque. Más allá de tropicalizar algo, le ponen esa pasión que también nos caracteriza mucho a los mexicanos y al latino en general, ¿no? Le dan su toque ahí. Pero esta escena me gustó mucho porque sí creo que es uno de esos villanos bastante despreciables, y volvemos a lo mismo. Tenía un potencial magnífico que, híjole, sí lo veo como un desperdicio, francamente, al rey de las alcantarillas. Y bueno, la segunda es que me gusta precisamente, fíjate, que el hecho de que hayan terminado de una manera indefinida. Creo que esto se apega completamente al destino incierto que en la realidad sucedería con estos niños, ¿no? Sí, porque vemos cómo se los llevan nada más los de lo que sea los sacan, ¿no? De hecho los sacan de las alcantarillas, ¿no? Y bueno, si bien imagino que de hecho muchos de estos niños fueron sustraídos de sus familias, o sea, que sí tenían muy posiblemente familias, pero fueron robados. Rechazados o eran huérfanos. Ajá, no, pero me refiero, muchos de ellos a lo mejor sí fueron robados, arrebatados de la mano de sus padres, ¿no? Posiblemente. Creo que la mayoría de ellos eran niños, justo esto, ¿no? Niños que procedían directamente pues de las calles y de este abandono parental y familiar muy fuerte, ¿no? Que también es una temática bastante dolorosa, ¿no? Vean Remy y lloren. Ay, yo no he visto Remy. No, pues imagínate que en el episodio 1 de Remy venden al niño, pues ya es Remy. Quien no haya visto Remy, de verdad no conoce lo que es el sufrimiento. No. En el episodio 1 que te pongan cómo te está vendiendo el padrastro ebrio, está muy cañón. O sea, imagínate si en el episodio 1 te están vendiendo
pues ¿qué esperas de toda la serie, no? No, está fatal, ¿no? Sí. Está deprimente. En además, Remy no uno poder. sufre mucho. Todos los que son viejos igual que yo habrán visto alguna vez Remy, aunque es un episodio y saben lo que era el miedo. Te vendrían a rato con el viejo del costal, ¿eh? Claro, Ahí claro sí le que agarrabas sí. miedo. Volviendo en sí a este episodio, no, para nada. Creo que también es ahí donde nos preguntamos qué será de estos chicos, ¿no? No se nos dice nada sobre esta incertidumbre y pues ahí es donde quedas al final reflexionando y preguntándote mil cosas, ¿no? ¿Regresarán a la calle a mendigar, a robar? Quizás se unirán a uno de estos grupos de maleantes que existen en Ciudad Gótica, ¿no? El futuro tanto próximo como el más lejano no se ve muy prometedor para ellos. Y fíjate que justo pensando en esta alegoría que se hace de los mismos chicos viviendo en los subsuelos de la ciudad donde no llega la luz del sol, cosa que para la mayoría de los habitantes de Gótica es algo cotidiano, ¿no? Salir y ver que es de día y pues ves el sol y ya. Para estos niños incluso es dañino, ¿no? Claro. Ver el sol después de tanto tiempo de vivir en la oscuridad les lastima la retina, ¿no? Claro. Todo este tiempo que han vivido pues en este sometimiento como tal. Es bastante complicado lograr adaptar tu retina a algo cotidiano para mucha gente como es la misma luz del sol brillando, ¿no? Entonces es una analogía bastante interesante, creo yo, de muy este poético, episodio. ¿No? Así es. Que de hecho Batman nunca estuvo exento de esto, ¿no? De estos detalles poéticos. Así justo. es. No sé tú qué opinarás sobre el final, pero yo creo que en este caso, como bien dices, y que sabemos que odias los finales abiertos, pero creo que en este caso es de esas pocas excepciones donde queda bien. Sí, ¿no? además es lógico que ese tipo de situaciones las tengan que dejar así, porque al final la labor de superhéroe fue la de sacarlos de ahí de donde estaban, ¿no? Sí. La otra parte la tiene que hacer la sociedad. De hecho hay un cómic donde habla de este tipo de situaciones en las cuales hablan del dinero de los Wayne y así demás, es, ¿no? Sí. Y bueno, también esa parte es la que socialmente tienen que hacer. Esa parte ya le corresponde a la sociedad de Gótica, no dejar a estos niños como olvidados y sacarlos de sus alcantarillas, ¿no? Y realmente convertirlos en personas que puedan recibir respeto y amor. De este tipo de detalles, curiosamente, se toca los Nuevos 52. De hecho, le hacen su pequeño guiño al Rey de las Alcantarillas de la animación, ¿no? Y hablan un poco de esta temática, hacen un pequeño fragmento. Para quienes estén buscando el cómic, no sé si es el número 25 o número 26 donde me dices bien y les dejamos aquí la imagen. Ahí les dejamos la imagen de este cómic para que ustedes lo busquen por ahí, aunque obviamente estamos hablando de los Nuevos 52 de pues ya hace ya tiempo atrás. Sabemos que se reinició otra vez el mundo de DC, pero bueno, para que sepan, ¿no? Así es, un gran episodio. Y fíjate que ahorita que me comentas todo esto del personaje del Rey de las Alcantarillas, definitivamente creo que una total injusticia para este personaje, ¿no? Prometía completamente ser uno de los más infames, de los más crueles, creo, también, ¿no? En el mundo de los cómics sucede que muchas veces los personajes se inician como algo inferior y crecen, o sucede el contrario, ¿no? En Corazón de Hielo, por ejemplo, vemos un señor frío al cual realmente se le supo sacar sustancia durante todo este tiempo, realmente se le supo sacar una gran poesía, y en la serie de The Batman realmente lo rebajan a un criminal, yo diría que no de poca monta, pero pierde completamente todo ese encanto que tenía, ¿no? Obviamente ya lo han reinventado, al menos en las series animadas, pero ya no es lo mismo, ya son circunstancias que van teniendo los personajes. O el Guasón cuando inició, pues realmente era un personaje que no era el personaje tan oscuro y funesto que conocemos hoy en día, sino realmente era un bromista que nada más se dedicaba a hacer bromas absurdas, tontas, que robaba. Realmente no tenía tanta personalidad, de hecho no se esperaba nada de este personaje, se utilizaba como recurrente porque pues era lo que tenían en aquel entonces, y después fue transformándose, ¿no? Hasta lo que hoy conocemos en día, que cada vez se ha oscurecido más el personaje, más y más. O sea, y cuando uno piensa que el Guasón ya llegó a su límite, te das cuenta que no, todavía hay un nivel de locura más alto. Le faltan escalones por subir, ¿no? Sí, increíble, ¿no? Como las plumas, los dibujos, los cómics llevan a estos personajes a diferentes caminos, como la vida misma, ¿no? Me atrevería incluso a decir ahorita que lo estás mencionando.
Pero bueno, en fin, creo que es un episodio muy interesante, bastante cruel, aunque no es completamente redondo y no es perfecto, definitivamente vale la pena que le echen un ojo. Y que bueno, también como mencionábamos al inicio de este episodio, creo que cambia mucho esta percepción a través de los años, ¿no? En los que éramos niños en los 90s y veíamos Batman, la serie animada, posiblemente en aquellas tardes mientras comíamos, o yo por ejemplo me acuerdo mucho de ver Batman, la serie animada, junto con otras caricaturas, ¿no? Veíamos también fantasías animadas de ayer y claro. hoy, veíamos Le temes a la oscuridad, etcétera, con mi tío Juan Manuel, que bueno, mi tío Juan Manuel ya era un adolescente joven en aquel entonces y pues nos encantaba ver estas caricaturas, ¿no? Sin embargo, creo que las veíamos bajo otro lente. A lo mejor, como bien dices, ¿no? Te recordaba al Coco o al Señor del Costal, este personaje. Y ahora ya no, ¿no? Ahora creo que revisitamos este episodio para encontrarnos con estas incertidumbres brutales de la realidad, el dolor también, la tristeza, el abandono que existe no solo en Ciudad Gótica, ¿no? Sino en miles de ciudades alrededor del mundo. Y aquí quiero dejarles un pequeño dato, un pequeño gran triste dato que me arrojó la IA de Google al preguntarle para investigar un poquito de este episodio. Y fíjense, simplemente en la Ciudad de México, el censo de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social identificó a 2,878 personas viviendo en situación de calle. Este censo es de 2025, del año pasado. De esta cantidad se estima que una parte significativa son menores de edad, indicando al menos 135 niños y niñas y adolescentes en esta condición. Además, la población total en situación de calle, fíjense, este dato es brutal, aumentó un 156% respecto al año anterior, que sería 2024. O sea, es brutal la cantidad de pobreza que aumentó, ¿no? Año con año. Y estamos hablando únicamente de Ciudad de México, ¿no? Sí, que por cierto es la alcaldía Cuauhtémoc la que se le señala con el mayor número de casos de este tipo, siendo el 35% de este total, ¿no? Oh, no, y pues otra vez quiero agradecer a mi antidepresivo, gracias, aplausos, de no estar llorando a moco tendido al ver este episodio y haciendo el guión y grabándolo, ¿no? Porque sí te rompe un poco el saber de estas cuestiones y de que también a veces no sabemos qué tanto podemos hacer, ¿no? Creo que en esta ciudad en la que vivimos posiblemente no nos topemos tanto con esta realidad en el centro, por ejemplo, pero en el centro de Ciudad de México, o sea, y no solo en el centro, en prácticamente cualquier avenida, como diría esta banda de rock mexicano, Maldita Vecindad, pues ves en todos lados, ¿no? La pobreza y a estos niños, claro, que duele mucho verlos, ¿no? Muchas veces drogados porque tienen hambre, ¿no? Y el inhalar algún solvente les ayuda a olvidar el hambre, etcétera. Es durísimo. Sí, ¿Y qué tanto podemos hacer nosotros? O sea, la mayoría de personas dicen, pues, dale un sándwich, dale algo de comer, pero ¿eso en qué tanto ayuda? Es tremendo porque es horrible. De hecho, es horrible. Fíjate que yo tengo una experiencia muy particular que yo recuerdo hace muchos años. Yo estaba a mediados de la prepa y yendo en el metro, iba yo hacia la estación Merced. Y ahí me tocó ver a un niño como, ¿qué te gusta? Entre 6 y 7 añitos el niño. Y pues el niño quería hacer la de Fakir. O sea, de verdad me dolió mucho el corazón cuando lo vi arrojar una bolsa, una tela con cristal roto y se iba a arrojar al piso a hacer la de Fakir y no lo permití. Obviamente pues, le di dinero al niño, pero te lo juro que es una situación espeluznante. Sí. Y yo creo que desde aquel entonces, fue lo único que pude hacer porque pues obviamente para empezar me agarró sorpresa. El niño tuvo una acción muy linda conmigo porque me abrazó. Le di creo que 30 pesos al niño en aquel entonces. Para mí pues era mucho. Pero el detalle es que te das cuenta, ¿no? Cómo la gente utiliza a estos niños que no tienen quien los proteja realmente y los llevan a este tipo de circunstancias. Y lo que vemos con el Rey de las Alcantarillas, con esta rata de alcantarilla tal cual, ¿no?
pues sucede. Y son estas personas que muchas veces, pues los niños simplemente obedecen a quienes los están comandando, lamentablemente. Les repito, para quienes quizás ya tenemos un ojo más crítico y un ojo adulto, quizás lo disfrutamos de una manera diferente. Yo cuando era niño veía este episodio y lo veía con el encanto de las travesuras nada más del duendecillo. Ay, sí, también. Pero Esa parte, fíjate que, híjole, sí te divierte también mucho ver cómo le hace pasar su suerte pero es que a los niños Fred. son así. Pero, híjole, a mí creo que es la parte que me rompió, ¿no? Como de ver este contraste de ternura. Es bastante... Y travesuras, ¿no? Sí, es bastante fuerte, ¿no? A pesar de que han vivido estas situaciones horribles, pues como bien dices, ¿no? Siguen siendo niños, son niños. Entonces, bastante triste ver algo así. Y bueno, pues básicamente eso es lo que quería comentarles. Es una anécdota un poco dolorosa, ¿no? Recordarla sí me causa mucho sentimiento y mucho dolor, principalmente por lo que constituye, pues que ese niño realmente no tenía quien viera por él, ¿no? Y pensar que ese tipo de cosas suceden hoy en día y que muchas personas utilizan a los niños como una herramienta para generar este sentimiento de dolor y que la gente ceda y dé dinero. Recuerdo mucho también este niño, ¿no? Que se hizo muy popular en Ciudad de México, que le enseñaron a que tirara sus gelatinas y la gente se apiadaba de él y le daban dinero al niño para pagarle las gelatinas que habían tirado, porque si no le iban a pegar en su casa y todo. Obviamente después se descubrió que pues era una forma como de fraude, como de estafa, fraude, por así decirlo, porque pues la gente de buen corazón, que eso también habla muy bien de la gente, que la población tiene buen corazón y sabes que pues tranquilo niño, mira aquí a 10 pesos, mira esta persona, o sea, juntaban una cantidad muy grande. Y lamentablemente enseñarle a un niño desde ese entonces, desde este momento, que puedes aprovecharte de las emociones de las personas, a ser deshonesto, a hacer todo este tipo de circunstancias y que obviamente se van a salir sin consecuencias, pues lamentablemente tiene un precio en la educación de un niño, ¿no? Y la culpa no es del niño, lamentablemente son las circunstancias. Claro. Y este episodio de Batman nos lleva un poco, a lo mejor cuando uno expande un poco más su mente, te lleva a esto, ¿no? Es que es eso, claro, y viviendo en una ciudad como Ciudad de México, o que llegamos a vivir en ella, híjole, o en otras ciudades, ¿no? Como bien mencionábamos. Ya nada más para terminar, decir que yo leí ese escrito que hiciste de ese niño y otro también, de un carrito que me acuerdo que escribiste por aquellos años en el High Five. No manches. Y año eso, del caldo, eso también me enamoraba mucho de ti. Tu manera de escribir era fantástica, es fantástica. Y ahorita me hiciste también recordar aquellos tiempos. Pero bueno, ¿algo más que tengas que agregar? Pues nada, que sean amables con los niños, que sean pacientes con sus niños quienes tienen hijos. Nosotros no tenemos hijos. Y pues que sean pacientes con todos ellos. Y si les interesa algo literario que yo quería dejarles un poquito como detalle, una inspiración probablemente en El Rey de las Alcantarillas, digo aguas porque si es un poquito como, pues si les duele un poco ese tipo de tema, a lo mejor no les va a gustar tanto, pero bueno, tiene que ver con Fagin. Es un personaje de Charles Dickens que sale en Oliver Twist. Básicamente es como la versión original de donde sacaron la idea de hacer a este personaje del Rey de las Alcantarillas, porque también tiene este tipo de tendencias, atrapar a niños, utilizarlos, esclavizarlos de alguna manera, utilizar métodos como psicológicos, hablar de la gran familia que son y utilizarlos para robar, ¿no? Entonces, digo, si a ustedes les llama la atención y quieren leer algún libro por ahí, pues chequen eso. Está interesante y pues ahí para que vean, ¿no? El libro se llama... Está en las historias de Oliver Twist. Ah, perfecto, ok. Bueno, pues para que le echen un ojo, lo lean y nos cuenten en comentarios qué les pareció. Igualmente este episodio, cuéntenos cuál es su episodio y su villano favorito de Batman. También y cuéntenos si algún villano que ustedes conozcan de alguna otra serie que quizás no sea recurrente les llame la atención para que lo toquemos en el programa, ¿no? Así es, sí, sería fabuloso. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Los amamos. Bye. Bye.